Muy bien, pues estamos de regreso. El doctor Moisés Morales Arizmendi, presidente del Consejo Ciudadano de Puebla, Sí. Pues que agrupa a todos los consejos ciudadanos, ¿o no? No. Es un solo consejo. Un solo consejo. El Consejo Ciudadano del Centro Histórico y Patrimonio Edificado. Ya está. Ese es... El nombre correcto. Sí. Sí. Lo que ha sufrido el centro de nuestra ciudad y algunas otras áreas de la periferia es bastante importante, aun cuando ha sido mucho menos de lo que pudo dañar estos terremotos terribles que padecimos hace 2 semanas. ¿Coincides con esto? Sí, yo creo que fue un impacto, ¿no?, de la naturaleza, la que estamos viviendo todos los días. Estamos en una zona sísmica, pero ahora sí nos pegó verdaderamente fuerte. Ha habido daños importantes y me gustaría que tú, con los datos duros, sí, nos pudieras indicar en términos, por ejemplo, de construcciones de orden religioso, cuáles han sido las más dañadas, en qué proporción, si quieres empezar a abundar. Bueno, yo no creo que no nada más son las construcciones religiosas, sino todo el patrimonio edificado que está en el polígono del centro histórico declarado Patrimonio de la Humanidad. Hacíamos una reflexión que del sismo de 73 al de 99, una distancia de 26 años, que afectó en 73 bastante a lo que es Ciudad Cerdán y el estado de Puebla. 26 años después nos enseñó que el patrimonio se caía. Claro. Teníamos la visión y todo lo decíamos: estos viejitos son fuertes y aguantan todo, y quítenle muros y métanle arriba y modifíquenlos. Creo que en 99 los hijos se equivocaron y nos pusieron a trabajar. Fue un evento que vivimos por los arquitectos, que ya nos tocó. En 73 yo todavía ni estaba en la facultad, andaba yo por la prepa, y todos esos arquitectos de esa generación, pues ahora ya muchos fallecieron y muchos pues dieron lo que sabían, pero ya no pueden estar. Ahorita nos llega 17 años después el sismo, pero también la reflexión es que aprendimos de estos sismos. Si en 99 empezamos a hacer las cosas bien, o seguimos haciendo más de lo mismo, y creo que es más de lo mismo. O sea, no hemos aprendido. Pues es que ¿dónde está? Mira, ahorita que estamos nosotros entrando a los templos, yo fui a 9 templos a hacer el dictamen, y no hay planos arquitectónicos, no hay fachadas, no hay cortes. Entonces dices, a ver, vamos a empezar de nuevo en 2017, pues creo que sí, debemos empezar en 2017, cuando tendríamos que estar con la lección que nos dieron en 99, estar ya con manuales de mantenimiento ahorita. Y este impacto lo resuelves con tu manual, ¿no? A ver qué pasó, que tienes todo ese informe técnico, porque eso al final es cuestiones técnicas, no cuestiones duras, que se sostienen al patrimonio, lo tiran, no lo tenemos. Ahora, de esta generación de arquitectos de hace de 99 ahorita, si nos vamos a otros 10, 15 años, pues de esa generación ya no vamos a estar. Hay que dejar el aprendizaje a los jóvenes que se están incorporando al hacer. En números duros, el Consejo el martes en la tarde convocó a la ciudadanía a una reunión en la Casa del Torno. Se sumó y estuvimos de acuerdo con Sergio para que fuera también la gerencia del centro histórico. Ese día tuvimos cerca de 200 gentes a las 10 de la mañana parados ahí, en la plazuela del barrio del Artista, con ese impulso ciudadano. Iban a ver qué pasaba, pero como ciudadanos. Estaban los consejos de desarrollo urbano, estaba el consejo de obra pública, las universidades, y nos dimos a la tarea de organizar esas 200 personas en cuadrillas y empezar a hacer la primera lectura, mandándolas desde la 18 Oriente Poniente hasta la 17 Oriente Poniente, del Boulevard 5 de Mayo hasta la 15 Norte-Sur. Entonces salieron cuadrillas en cada uno de los ejes, tanto de Oriente a Poniente como de Norte a Sur. Para el día viernes teníamos ya una visión
de lo que había pasado en el centro histórico. Un diagnóstico puntual. No puntual, pero sí el primer acercamiento, y de ahí empezaron a salir ya dictaminaciones puntuales de los edificios más dañados, de las viviendas más dañadas. A mí me tocó ir con mi cuadrilla y me jalaron de un edificio ahí en la 4 Poniente, un edificio de los años 70, 80, de concreto, pero la gente estaba realmente angustiada. Entré y visité casi todos los departamentos cuando los daños eran lo mismo, pero la inquietud era que les dijéramos que no se iba a caer. Les digo, a ver, pues no se cayó y no hay daños severos por el tipo de construcción que es. Yo creo que ahí faltó que Protección Civil hiciera talleres con los grupos sociales y platicara con ellos, porque había una angustia más en lo personal que en lo material de sus inmuebles. Aquí hay un tema que tocas y que además es importante separar. ¿Qué es la gerencia del centro histórico y todos los arquitectos que se encargan de este patrimonio del polígono, y qué es Protección Civil? O sea, yo creo que aquí también hay un poco de nubarrones, en el sentido que la sociedad no ubica qué es cuál. O sea, qué es lo que van ustedes a revisar y a ver que esté bien, y cuál sería la labor de Protección Civil en cuanto a este tipo de edificios que no pertenecen a esto. Y es que también es cierto que la gente pues solo vive en el centro, pero no sabe si vive en un edificio del 70, del 60 o del 40, ¿no? Entonces, aquí el punto es, ¿se está dando ya este acercamiento de Protección Civil a todos estos, así como ustedes llevaron este acercamiento a los monumentos? Sí, yo creo que, a ver, el polígono histórico tiene una figura, la gerencia del centro histórico, que es la que tiene que ver con todos los proyectos, tanto urbano-arquitectónicos, que se van a dar en ese polígono. Está también desarrollo urbano y está obra pública. Okay. Pero eso es para todo el municipio, pero en particular la gerencia del centro histórico. En el caso de los consejos ciudadanos, este consejo del centro histórico es esa parte ciudadana que trabaja con su autoridad correspondiente, que es la gerencia. Quiero que vemos cuestiones técnicas, cuestiones de conservación del patrimonio, donde también entra lo intangible y lo técnico. ¿Qué es lo que tenemos ahí? 18 consejeros más sus suplentes, especialistas en patrimonio. En patrimonio. Hay historiadores, hay arqueólogos, hay ingenieros, hay restauradores, hay arquitectos, pero todos se han dedicado a la lectura y conservación del patrimonio. Okay. Ahora ya por las modificaciones que se hicieron al Coremón, ya somos Contraloría Ciudadana. ¿Por qué? Creo que el Consejo debe de exigir a la autoridad que le muestre los proyectos, pero los proyectos técnicos, que tengamos nosotros una carpeta donde podamos leer todas las características arquitectónicas, estructurales y de suelo, para poder ver si está bien realizado o no este proyecto que va a impactar al centro histórico. Ahora, Protección Civil no es un perfil técnico, es un perfil más, porque tuvimos ciertos encuentros, no desagradables, pero sí de... contrapunteos. Sí, a ver, no hay arquitectos, hay muy pocos arquitectos, hay muy pocos ingenieros. Entonces llego y veo y se va a caer. Espérate, no causes esa psicosis, no, espérate. Que ya por sí mismo la magnitud de los eventos es para que muchos todavía estamos más nerviosos de lo usual, ¿no? Sí. Entonces eso yo creo que hay que definir y delimitar las acciones. Al final los que dan el dictamen pues son la parte técnica, ¿sí? Y creo que deben de retroalimentar a Protección Civil para decir si esto sí se va a caer, esto no se va a caer. Yo fui a abrir, porque nos dieron la autoridad a esas cuadrillas de poder hacer aperturas de comercios que decían que se iban a caer. Pues tú entrabas y dices, no se va a caer, se llenaba una cédula y adelante, se dejaba ahí firmada, porque tampoco puedes parar la actividad diaria. Ese es otro punto, claro, ¿sí? Claro. A ver, pero aquí hay entonces, me parece, dos cosas que son muy claras, Una, nos volverá a pasar lo mismo dentro de 2 años, o dentro de 5, o dentro de 15.
Estamos, y eso ya está fuera de toda discusión, en una zona sísmica que va a pasar. ahora, el tema es de qué tanta magnitud puede ser nuevamente un sismo. ¿Nos volverá a pasar lo mismo? O sea, ¿seguiremos sin aprender de lo que no hemos hecho hasta ahora? Tenemos, a ver, en una zona sísmica de tantos ya eventos muy fuertes, y entre esos fuertes hay otros que ya ni sentimos, porque ya Sí, los de claro, 6 sí. ya no los sentimos, Sí, los sí. 6 sí, pero ya es así como algo natural. Sí, pero Sí. ¿qué tal los de 7.2 entonces ahí sí. con el epicentro a unos cuantos kilómetros, ¿no? Bueno, esto creo que ya debemos, las instituciones y más los ciudadanos, empezar a trabajar en esta protección, en estos proyectos que sean realmente innovadores, para ir conservando el patrimonio, porque se nos va a caer, ¿no? Y después, pues, ¿qué patrimonio vas a presumir? Claro. ¿Qué patrimonio vas a defender? Ahora, en este evento especialmente, no sé si sea por las características, el patrimonio cultural se vio muy afectado, ¿no? O sea, no en otros temblores no había sido tan dañado, aunque había sido, pero en este temblor específicamente, tal vez por las características, se dañó mucho, ¿no? Hablando específicamente de los monumentos religiosos, por ejemplo, Sí, por ejemplo. se dañaron muchísimo. ¿Esto por qué fue, Moy? ¿Es una falta de atención a todo este tipo de cuestiones o en sí el evento no podía ser diferente? Bueno, tuvo una magnitud muy fuerte, un tiempo muy largo. Un sismo primero y siguiendo otro. Es que fueron dos, exactamente, así sí. formaditos, ¿no? Sí. Eso pues impacta a estas estructuras que no han tenido el mantenimiento y la conservación adecuada, ¿sí? Donde se hicieron proyectos, creo que no pasó nada. Por ejemplo, San Agustín, que ya había sido sentido, Sí. yo creo que se atendió Se atendió, y en este momento está bien. está bien. Catedral está Sí, razonablemente bien, ¿no? Por Sí. todo el mantenimiento, las lecturas que se han hecho. La biblioteca palafoxiana, yo recuerdo que cuando hicimos la intervención hicimos sonorradares, no estaba en riesgo, pero se hicieron sonorradares a 30 metros de profundidad para ver si había huecos abajo y se tenía que reestructurar la cimentación. Nos dijo que sí había huecos, pero que no había necesidad de hacerlo. Pero ya tienes un antecedente, ¿sí? Todas las grietas que nos encontramos, por ejemplo, se hizo todo el modelo entre el Erasto Cortés, lo que ahora es Casa de Cultura, la Biblioteca Palafoxiana. Por ejemplo, el Erasto Cortés le metieron un marco rígido de concreto a una estructura de mampostería. Esa se volvió un ariete en los sismos y pegaba en la fachada sur de la Biblioteca Palafoxiana. Entonces le dices, a ver, eso en un sismo pues puede derribarse. Como que derrumbe, claro. No ella por sí misma. Entonces, que demueles el Erasto, pues tampoco lo puedes hacer, si estamos de acuerdo. Pero esas lecturas ya te dan una idea de dónde hay que reforzar, dónde hay que separar, dónde hay que hacer algo, porque lo hemos hecho de manera muy empírica. Yo me encontré una colección de losas en todo el conjunto palafoxiano, desde la viguería que se había conservado, losas catalanas con IPR, losas de Viguete Govedilla. Entonces era así como multiplicidad de elementos que se mueven de manera diferente, ¿sí? Claro. Entonces eso es lo que no hemos hecho, un proyecto adecuado para estos conjuntos arquitectónicos. El Santuario de los Remedios, cuando nos encargan la obra, lo primero que dijimos es leer la pirámide. O sea, vamos a hacer el modelo de la pirámide porque es el que carga. Cómo se mueve la pirámide con sus diferentes mamposterías y adobes, sus diferentes etapas. Cuando sacamos el modelo, entonces ya pudimos sacar el modelo del pequeñito que está arriba, porque realmente es pequeño, aunque pesa un montón, pero es pequeño en comparación a la base. Las torres norte y la torre sur se fueron hacia sus lados, con el sismo de 99, estaban separadas 60 una y 50 centímetros la otra de la nave. Le habían puesto una armadura por atrás para amarrar las dos torres. Cuando se hace el modelo dice, quita esa armadura, que se las va a tirar. Se metieron contrafuertes. ¿Qué pasó? Yo ya fui, no tiene grietas adentro, se le cayeron los cupulines. Pero bueno,
Eso Es un daño mínimo. sí, Se pudo prever. Exacto. Sí. o sea, estaba totalmente cimentado, incluso trajeron cimentaciones del lado sur porque no daban contra rellenos que se hicieron con escombro. Entonces nos fuimos al doble de las cimentaciones, que eso trabajar como topos abajo, pues es más complicado que hacer las nuevas, ¿no? Bueno, eso es cuando se hace un proyecto. ¿Qué desestructuraron? Pues ahora desestructuró la pirámide con todos los movimientos de trascabos de abajo. Aparecen grietas en la pirámide. A pesar de eso, creo que 2 cupulines y que se cortaron así exactamente, Sí, no fue se exacto. fracturaron las torres hacia abajo como muchos de los campanarios, porque esa es la reacción normal. Hay un proyecto y tú puedes leerlo y tú puedes decir qué falta y cómo vas a reforzar. Claro, reforzarlo sobre una base ya. Sí. Yo sé que tu posición, Moy, es siempre muy respetuosa, pero yo estoy obligado a preguntarte. Hay 2 edificios que muy particularmente a mí me llaman la atención y que tienen intervenciones evidentes del gobierno del estado en su momento. La casa de Alfeñique, que ¿cuál es el estado actual de esta casa? ¿Te pregunto? Sí. El estado actual, mira, no ha entrado hacia al interior. Sí. El volado que se desprendió por esas esquinas, porque ahora le pegó a las esquinas, Sí, ¿no? Las sí. desprendió, fue como un fenómeno de este sismo. Sí. Sí, es un adorno, en molduras, muy estéticamente Hermoso. bellísimas, Sí. ¿no? Pero estructuralmente, pues, colapsó. Poco agarradas, digámoslo así. Hay solución, ya lo apuntalaron. Los interiores no te podría decir. Pero Porque las versiones son de que al interior los daños son severos, Sí. y pues yo no sé, pero la casa de Alfeñique se trabajó en su remodelación, en su restauración durante muchos meses, se entregó en diciembre del año pasado y hoy están esos daños, ¿no? Entonces, pudiera pensarse pues que hay omisiones o que hay Algo ineficiencias, falló. sí, pero pues es que nuevamente no podemos quedarnos con eso. Algo Sí. falló. El Hospital San Alejandro, el Hospital San Alejandro fue objeto también de una remodelación, se gastaron muchísimos decenas de millones de pesos y hoy está inservible. O sea, a eso es a lo que yo quiero llegar, güey. Sí, mira, lo que nosotros hemos detectado, yo trabajo con estructuristas, con geólogos, a lo que hemos llegado es que la mecánica de los suelos ha ido cambiando, primero, porque metimos pavimentos impermeables. Entonces todo el agua ya no llega a su lugar de origen, que geológicamente se construyó a través de miles de millones de años. Sí. Ya no permea. Ya no. Entonces eso hace que los suelos se resequen y cambien su estructura, su elasticidad. Otro elemento es que estamos haciendo, cada vez que metemos un drenaje, cada vez que metemos una línea de agua, una línea de teléfono, si excavamos, rompemos todavía más esa mecánica. Al no tener ya que los mantos freáticos se retroalimentan, están los huecos abajo. Abajo del centro histórico pasaban ductos de agua natural. Ahora nos los encontramos cuando estemos en el sonorradar en el patio del Erasto, ¿no? Ahí está un hueco, pero está abajo de la capa calcárea que tiene el centro histórico, que eso le ha ayudado. Pero conforme caminas hacia la cuenca del San Francisco, por el tercer patio del Carolino está sobre arena. Ahí tengo los estudios geológicos que se hicieron en 91. Entonces tú sales del barroco y pasas al tercer patio y es pura arena. Se acabó la capa calcárea. Si nosotros vemos la casa del Alfeñique, está sobre esa capa. Entonces vas teniendo estas explicaciones de lógica elemental, además, ¿no? No es lo mismo tener 200 toneladas sobre una capa Claro. calcárea que 200 toneladas sobre una cama de arena, y es lo que está cargando. Lo que se nos olvidó es que los conservadores, los restauradores, nada más vemos de donde pisamos hacia arriba, pero no queremos ver hacia abajo. Claro. Pero es un hecho, y lo decía un ingeniero en mecánica de suelos, lo que carga es el suelo.
Claro. Mientras no inventen que van a volar los edificios, ¿no? Entonces ahí sí quites el problema. Pero todo lo que está abajo, todo lo que hemos hecho abajo, esa es la causa de que entra un sismo y trabaja de manera diferente. Entonces, sí tenemos que tener por cada edificio patrimonial pues, un manual, un proyecto que podamos leer. El tercer patio se micropilotearon las cimentaciones cruzadas. No sé cómo quedó ahorita en el sismo, pero bueno, era la solución para darle esa resistencia, esa estabilidad, equilibrarlo contra la capacidad del suelo. Mi querido Moy, hay cualquier cantidad de temas vinculados a esto y me encantaría que pudieras venir, si tu agenda lo permite, la próxima semana para ver ya los aspectos de las construcciones civiles en el centro de la ciudad y cómo hemos estado reaccionando y qué es lo que viene de futuro. Sí. ¿Te parece bien? Sí, con todo gusto. Como quiera que sea, siempre muy gentil de tu parte. ¿Algo con lo que quieras terminar? Sí, mira, por ejemplo, cuando se habla de demoliciones, que ese fue un primer acuerdo después del sismo, nos sentamos, la gerencia, el consejo, los colegios, nada de demoliciones. Porque no tiras piedras, tiras una historia, ¿sí? Tiras un proceso que se construyó con los poblanos de aquel momento. Yo entré a Capuchinas, al claustro, y una de las hermanas cuando dice, ¿sí van a tirar la normal? Y pues no creo, pero bueno, está el proyecto de demolerla. Dice, es que ahí estudió mi bisabuelo en 1890. A ver, esos 100 o 200 es lo que se tira identidad, se tira vida, se tira procesos sociales, culturales, que son el orgullo de los que son los que nos hacen ser reconocidos patrimonio de la humanidad. Pero que además se puede trabajar y se puede hacer, ¿no? Porque tampoco vas a exponer a la gente. Claro. O sea, eso le debería quedar muy bien a la gente, porque muchos dicen, es que pues ya mejor que lo tiren si es un riesgo. Si fuera un riesgo, claro, por supuesto que no lo iban a permitir, pero hay los elementos y la ciencia que permite rescatar este tipo de edificios. Que tengamos 3 dictámenes de 3 personas, 3 instituciones diferentes. Que si las 3 coinciden, no hay vuelta de hoja. Que lo sepamos. Claro. Un dictamen de ese nivel no es en 10 días. Un dictamen de ese nivel se lleva un mes. Así que no se preocupe la gente. Dice Conchis García que si a su casa llegan los de Protección Civil, no le daría nada seguridad porque no tienen la mínima idea. Ahí es el área técnica, ¿no? Por favor. Protección Civil. Muchas gracias. Seguimos en contacto. Muy amable. No se vaya. Vamos a hablar de seguridad. Ya está el doctor Alejandro Guillén Reyes. Hoy por los doctores, man. Pues ya. Tú también eres doctor, sí, ¿no? Yo soy doctor. Trátanos como comunes. Así déjanos. Para hablar del foro de seguridad que organizó la Red Ciudadana por la Seguridad de Puebla. Y bueno, pues que miren, las cosas siguen igual, así de sencillo. Pero volvemos en un momento, no se vaya. Gracias.